buenos días desde España, justamente Gran Canaria. Hoy tenemos aquí un día maravilloso, a pesar del confinamiento, lo cual denota un poco el estado que tenemos respecto al pelo y la barba, lo cual ruego que me sepan disculpar. A ver, Félix me ha mandado respecto al taller que hicimos el otro día de nuestra metodología combinada gases-masa, con cromatografía líquida, detector, diodo de array, que venimos nosotros utilizando ya desde el año 2017 prácticamente, cuando optimizamos la metodología. El que pueda un poco responder, aquí la tengo, a diferentes preguntas que me han hecho los compañeros, ¿no? Intentaré responderlas, las que me han pasado, de la manera más sencilla posible, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, las preguntas de nuestro colega Félix Navarro, que envía vía email. Me pone Félix, además, que es el único que ha escrito por esta vía. Le brindo un afectuoso saludo y recojo esa invitación de tomarnos en su día una cerveza y poder charlar como compañeros, ¿no? En la primera pregunta me dice Félix: ¿qué condiciones cromatográficas utilizas actualmente en 2020? No en el artículo publicado, sino hoy día, es decir, temperatura del puerto de inyección, del horno, de línea de transferencia, rampas de temperatura, así como tipo de columna y sus tiempos de retención de fenoxitanol y fenol. A ver, efectivamente nosotros optimizamos nuestra metodología en el 2017 y todo lo que son ese tipo de condiciones cromatográficas se encuentran precisamente en esa publicación, puesto que es una publicación donde nosotros optimizamos metodología. Un método combinado de cromatografía de gases, espectrometría de masa, con cromatografía líquida de alta resolución, con un detector diodo de array, donde seamos capaces de trabajar con una sola alícuota de tinta, de muestra de tinta, en el menor tamaño posible, para distribuir el documento en la menor medida y obtener el máximo conjunto de informaciones, cantidad de informaciones. Nosotros al día de hoy estamos trabajando con 44 compuestos, fenol y fenoxitanol. Son dos compuestos que Félix solamente nos permiten datar las tintas en los primeros meses. El fenoxitanol se ha demostrado que está limitado a la datación en los primeros 30 días, a pesar de que los estudios hablaban de esos 2 años, ¿no? Y el fenol es un compuesto mucho más agradecido, puesto que sí se nota que describe una curva donde nos permite datar las tintas en los primeros 9 meses. Obviamente las condiciones cromatográficas que usamos al día de hoy prácticamente no han variado en absolutamente nada, es decir, nosotros seguimos utilizando la metodología que hemos optimizado, si no, no lo hubiéramos hecho. Lo único que hemos variado de esa metodología es el aumentar el número de compuestos, obviamente con los límites de detección, cuantificación y variabilidad de cada uno de los mismos. Y si acaso lo que es la sensibilidad del equipo, aumentando la energía, en este caso del cuadrupolo, fundamentalmente. Son los únicos elementos que hemos variado. El resto los tienes absolutamente todos en la publicación. Segunda pregunta: si existe la necesidad de minado, ¿con qué instrumento minas o trasladas las muestras de tus viales recolectores a tus viales analíticos y qué septa y tapa usas? No, vamos a ver, nuestro proveedor es concretamente Biosigma, y nosotros no utilizamos recolectores, es decir, la muestra de tinta va directamente a un microinserto, y a ese microinserto se hace un procedimiento de extracción con metanol grado masas, obviamente, utilizando un patrón interno. Se utiliza la agitación, fundamentalmente con un agitador orbital, para facilitar el proceso de extracción a temperatura ambiental normal de laboratorio, y nosotros hemos verificado que la capacidad de extracción es de un 99,9% y no existe además pérdida, que es lo importante. Es decir, los viales recolectores no los utilizamos, la muestra física va directo
al microinserto y una vez estén ahí, pues se les pone 15 microlitros, en este caso 20 o 10, según el procedimiento que se utilice, de metanol grado masas con el patrón interno. Una vez que la muestra dentro del vial, ¿qué sucede antes de su inyección? Bueno, te lo he contestado, es decir, simplemente lo que hacemos es el extraer con metanol, echamos 15 microlitros de metanol, luego le damos una pequeña agitación orbital durante 30 segundos y a partir de ahí va al carrusel del cromatógrafo líquido con detector de iodo de array y se le deja reposar unos 15 minutitos aproximadamente. Eso es lo único que hacemos, es un procedimiento sencillo. ¿Qué método de extracción utiliza? Ya lo hemos dicho, el metanol fundamentalmente es el que está por la gran mayoría de las investigaciones científicas aconsejado para la extracción de las tintas, puesto que lo que buscamos son compuestos polares y el metanol es un disolvente polar. Microlitros de disolvente de digestión, pues los microlitros de disolvente son 15 microlitros. Si usamos, incluso tenemos muestra suficiente, podemos utilizar los 20 microlitros. Y en casos muy excepcionales, 10 microlitros de disolvente de digestión. Tiempo de calentamiento, la muestra no la calentamos. Temperatura de la muestra, la temperatura es ambiente. Equipo de calentamiento, no usamos calentamiento. ¿Qué grados alcanza la temperatura de tu muestra en el vial? El tipo de inyección es split o splitless. Vale, el grado que alcanza la temperatura es la temperatura ambiente. Nosotros no hacemos extracción por calor. Hay varios compañeros que han puesto metodologías para llevar a cabo la extracción por calor, utilizando determinado tipo de dispositivos que hay en el mercado para llevar a cabo ese tipo de extracción. Nosotros huimos de ese tipo de metodologías, puesto que hemos verificado que pueden provocar importantes errores en la cuantificación. Y obviamente el modo que utilizamos es el Speedlet, fundamentalmente. ¿Qué límites de detección y cuantificación manejas en cada equipo que utilizas y cómo los calculaste? A ver, los límites de detección y cuantificación, obviamente ojalá tuviera capacidad para acordarme de ellos. Son 44 compuestos. Obviamente trabajamos en ppb. El límite de detección puede estar en torno a los 8, 4, 5, 2 ppb. Sin embargo, nosotros empezamos a cuantificar toda nuestra recta de calibrado por una cuestión de seguridad a partir de los 50 ppb en casi todos los compuestos. Y además, ¿cómo lo calculaste? Nosotros lo calculamos como se hacía antiguamente, con el límite de detección multiplicado por 3 más incluyendo la fórmula, la desviación estándar, pero eso lo hemos modificado porque hoy día los límites se calculan a nivel experimental, fundamentalmente, ¿no? Y tal cual, así es como está en la propia metodología, puesto que el sensor en las pruebas a ciegas nos hizo reformular el cálculo de los límites de detección y cuantificación y lo teníamos que hacer de una manera experimental. Bueno, voy agarrando el móvil porque se me cae, porque si no, no puedo leer las preguntas. ¿Qué ecuación utilizas para la pérdida de ratio de disolvente o en su caso del método combinado? ¿Y cómo calcula su margen de error? A ver, la fórmula de ratio de pérdida de disolvente está ya bien descrita por Cantu. Simplemente es el porcentaje de pérdida de fenoxitanol. Eso prácticamente ya nosotros no lo aplicamos. Es verdad que en los informes lo implementamos por si la tinta puede tener pocos días, pero el ratio de pérdidas no es más que calcular el porcentaje de pérdida de fenoxitanol partiendo de la concentración inicial que tiene, ¿no? Es una fórmula sencilla, simple, ¿no? Y para el método combinado, obviamente nosotros empleamos métodos quimiométricos que son muy complicados y escapan al alcance de este tipo de preguntas, ¿no? Son los métodos estadísticos de regresión lineal múltiple fundamentalmente, puesto que nosotros lo que hacemos es monitorizar todos los compuestos detectados y ver cómo se comportan en diferentes intervalos temporales. Entonces ahí no se aplica una fórmula per se, sino la fórmula depende de cada modelo matemático de la tinta con la que nosotros hemos trabajado y de los compuestos que nosotros hayamos seleccionado, y las propias técnicas quimiométricas pues nos ponen el tipo de formulación concreta para cada una de ellas. ¿Qué marca de estándar usaste para elaborar tu curva de calibración de Crystal Violet?
y sus productos desmetalizados. La marca estándar, vamos a ver, nosotros usamos patrones de calibración de Sigma Aldrich fundamentalmente, son todos los patrones. Hay varios laboratorios, Dr. Emerson me parece, son 3-4 laboratorios, pero obviamente hay que buscar un patrón lo más puro posible, y sobre todo en el Crystal Violet, que es un compuesto que es importantísimo para las tintas, puesto que está en el 99,9% de las tintas. Es raro una tinta que no tenga Crystal Violet, salvo que sea una tinta antigua. ¿Qué puntos fuertes y débiles observas en el método Dating de San Román y simplificado de Andrasco? A ver, el simplificado de Andrasco fundamentalmente es que es una metodología que ya está en desuso, puesto que solamente nos permite datar las tintas en los primeros meses, fundamentalmente. Y respecto al método Dating, es un método que está publicado en una revista científica de alto índice de impacto, creo que es la Chemical Analytica Acta, está en top 10, entre las 10 mejores a nivel internacional, pero las propias limitaciones lo tiene la propia publicación. Es decir, que solo es extrapolable a las tintas que se han monitorizado, esas tintas Big Medium, creo que son. Si nosotros somos capaces de detectar en un documento cuestionado una tinta Big Medium, pues podemos aplicarle el método Dating siempre y cuando no supere esos 4 años de antigüedad. Si se sale fuera del modelo, pues obviamente no podemos establecer ningún tipo de datación al respecto. Y con respecto a un punto débil del personal mío, que es una metodología que es difícilmente aplicable, es decir, da muchos errores porque es muy engorrosa, no es un procedimiento sencillo. Por lo demás, me dice muchas gracias Félix, Oscar, Daura y Francisco, mis respetos y admiración para todos ustedes. Espero algún día no muy lejano poder convivir con ustedes y poder irnos a tomar una cerveza en México, en España o en algún lugar del planeta. Félix, un enorme abrazo. Las preguntas están muy bien estructuradas. Te agradezco sobre todo el contenido de las mismas. Y obviamente como colega estoy a tu total disposición para intercambiar opiniones, y ojalá algún día podamos vernos y efectivamente debatir y tomarnos una cerveza y sobre todo aunar esfuerzos para aumentar un poco de datos. Responder sobre los costos y cómo encargar un peritaje. Bueno, eso lo dirá fundamentalmente Félix, porque es un poco el intermediario con respecto a nuestros colegas en los países del continente vecino. Erner González, amigos, mi pregunta: si el soporte influye en la datación de las tintas. Vamos a ver, Erner, es una muy buena pregunta. Las investigaciones que hay por ahora dicen que el soporte, sobre todo ese Link-Weyermann, tiene una influencia poco significativa en la cinetoquímica de los compuestos orgánicos volátiles, es decir, concretamente aquellos que se evaporan por el paso del tiempo. Por otro lado, no hay investigación respecto a cómo influye en la cinetoquímica de la degradación de los colorantes, ni tampoco cómo afectan a la polimerización de la resina. Nosotros particularmente hemos abierto una línea de investigación por un egresado en el Máster Oficial de Criminalística en España, que cogió la especialidad de documentoscopia, obviamente sobre decir un título oficial, puesto que parece que muchas veces se han atacado, he escuchado que no hay títulos oficiales en España. La razón obviamente entiendo que es puramente comercial. Pues este alumno en el marco universitario está llevando a cabo un estudio de la cinetoquímica en la concentración de los compuestos orgánicos volátiles, colorantes, fundamentalmente los tintes y algunas resinas, en los primeros 30 días utilizando 5 tipos de papeles diferentes. Eso se publicará, obviamente está en proceso de estudio, y los datos preliminares que nosotros hemos visto es que efectivamente sí hay un cambio en la velocidad de la cinetoquímica de cada uno de los compuestos. Ahora tenemos que valorar cómo realmente afecta eso a la datación, ¿no? Fundamentalmente. En mi particularidad creo que no afecten demasiado. Lo que sí puedo hacer es limitar, recortar ese intervalo temporal que nosotros estamos buscando para establecer una línea de corte en los procedimientos de datación. Ener, un abrazo gigante, que sabes que te aprecio mucho.
Aquí tenemos a María Luisa. Me interesa el tema de la cromatografía antigua. ¿Tienen información de trabajos de datación? María, tenemos ahí publicaciones desde 1920. Yo me dediqué a recopilar ese tipo de publicaciones. Tengo una publicación que hice en la Universidad de Salamanca, que bueno, está simplificada, pero en mi tesis doctoral, fundamentalmente, que manda Félix, ahí en la parte de historia tienes todo ese tipo de publicaciones como han ido evolucionando desde 1920. María del Socorro Cano Vargas, harán estudios sobre datación en impresiones en láser y chorro de tinta. Por ahora el campo de las tintas de bolígrafo es tan inmenso, María, que por ahora no hemos nosotros, por lo menos nuestra línea de investigación no está en la datación de las tintas de impresión láser y de chorro de tinta. ¿A cuánto dura el color en el papel? El color me refiero a las tintas. Vamos a ver, las tintas hoy día utilizan pigmentos que son sustancias muy estables a la luz. Por ejemplo, la talocenina de cobre, ese tipo de compuestos perduran durante muchos años y siglos. Y con respecto a los tintes, que obviamente son fotolábiles, la luz les afecta fundamentalmente determinado tipo de longitudes de ondas cortas, ultravioleta fundamentalmente, por esa mayor energía. Vamos a explicarlo, pero longitudes de ondas son mucho más cortitas y hay un mayor nivel de energía por la frecuencia. Obviamente lo que producen es que las tintas vayan variando de color, pero que no es detectable por el ojo humano, sino por equipos especiales, como por ejemplo puede ser un diodo de array por absorbancia, ¿no? Entonces, el tiempo que duran, pues yo particularmente, hay estudios del papel que dicen que los papeles actuales tienen una durabilidad en torno a los 150 o 200 años. Pues yo creo que las tintas duran mucho más que el propio papel. El papel es el que nos va a poner ese tipo de límites, ¿no? Vale. ¿Qué pasará con la historia contemporánea cuando queramos ir a los archivos y documentos? Está en blanco. Esta pregunta no la entiendo mucho, ¿no? ¿Qué pasará con la historia contemporánea cuando queramos ir a los archivos y documentos? Está en blanco. No te entiendo exactamente muy bien, María, lo que me quieres decir aquí, decir que nos limiten el acceso a los archivos. Los archivos, yo por ejemplo pertenezco al Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofías, Letras y Ciencias de Granada, el único colegio oficial que hay en España que tiene una sección de pericia caligráfica. Fundamentalmente la historia de ese colegio son los paleógrafos y diplomáticos, y el acceso a los archivos que están bien custodiados, pues al día de hoy yo creo que tenemos libertad en ese aspecto de acceso, ¿no? Pero obviamente no te he entendido la pregunta, a lo que te ruego me sepa disculpar. Y luego tenemos Isabel Ortega Cebes. En los juzgados también se le exige rigor científico al perito. Por tal motivo, el perito en documentoscopia no puede hacer estudios químicos, al menos también tuviera formación en esa materia, si no se le resta valor probatorio. Por ello debe ser ofrecida como una prueba en química. Pues no, Isabel, ahí obviamente discrepo contigo. No podemos perder en perspectiva, si queremos aspirar a ser una disciplina científica, cuál es el objeto de nuestra prueba. Y el objeto de nuestra prueba es el documento. Eso significa que el perito debe recibir una formación integral en muchos ámbitos. Nosotros, por ejemplo, aquí en España estamos ahora mismo intentando poner en marcha el grado en documentología. Es decir, ya empleamos la palabra documentología porque nos acerca más a una disciplina científica y no se quede como una técnica específica de la criminalística, como es documentoscopia, como hemos venido llamándolo. Obviamente tienen que haber unos conocimientos básicos relacionados con todo el ámbito de la biología, la física, la química, las matemáticas, la estadística, la informática, con el tema de la biometría, toda una serie de aspectos. El experto tiene que tener una formación muy integral. Y nosotros ahora mismo somos los únicos que estamos capacitados para hablar de un documento, de los tres aspectos del documento.
la datación, las alteraciones y lo que es la autenticidad de firma. Si nosotros cogemos una persona química, intentamos buscar a un químico que se dedique a datar documentos, posiblemente no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar porque obviamente una persona que se dedique a esa actividad específica, obviamente no le es rentable, absolutamente, no hay químico. Y si encontramos un químico que tenga la capacidad de datar un documento o analizar químicamente las tintas, no lo va a poder extrapolar a la datación porque tampoco tiene ese tipo de conocimientos, ¿no? Aquí se juzga siempre que si el experto en en documentología, es la palabra que voy a utilizar, haciendo honor a mis compañeros en Ecuador, puede hacer estudios de grafología, estudios de grafopatología, estudios de firma, de alteraciones, estudios físico-ópticos, estudios químicos. Si nosotros no respetamos el objeto de la prueba de nuestra disciplina científica, lo que vamos a hacer es desgranarla completamente, romperla, porque a partir de ahora vamos a decir que los estudios de grafología solamente lo pueden hacer los psicólogos, los estudios de cotejo de letras y firmas solamente lo podrán hacer los paleógrafos y diplomáticos, los estudios de discriminación de tintas empleando técnicas de física óptica los podrán hacer solamente los físicos, los estudios de grafopatología lo podrán hacer solamente los médicos. Los estudios de datación de tinta solamente lo podrán hacer los químicos. Es un absurdo. La gran mayoría de las profesiones hoy día, carreras universitarias, los profesionales están formados en muchas áreas de conocimiento para aplicar esos conocimientos especiales a su especial objeto de ciencia, ¿no? Nuestro objeto de nuestra disciplina científica es el análisis de la autenticidad del documento. Y para nosotros poder hablar de ese documento tenemos que tener un conjunto de informaciones, de conocimientos de diferentes tipos de ramas. Es como decir también que ahora si nos viene una firma digital, pues también eso lo va a hacer un informático. Al final lo que podemos hacer es obviamente destrozar la documentoscopia y eliminar la documentoscopia porque obviamente van a haber profesionales específicos para cada una de las áreas. Eso no es posible. Yo siempre digo lo mismo, es decir, el experto en documentología, sobre todo con la filosofía que nosotros estamos llevando aquí en España respecto al grado en documentología, una carrera universitaria, en honor a un profesor y maestro mío, tiene que ser como un pequeño enciclopedista que tiene que saber muchas cosas para poder hablar con propiedad solamente de una de ellas. ¿De qué? De la autenticidad o falsedad del documento. Remontándonos a la parte de la cromatografía, piensa que la cromatografía de capa fina concretamente ya ha sido aplicada por los peritos, por los expertos en documentoscopia desde 1950. Tenemos tradición en ese aspecto. Sobre decir incluso que en los estudios de criminalística los estudiantes aplican técnicas reales de cromatografía con instrumentos de cromatografía reales que ni siquiera en las facultades de química aquí pues tienen esa oportunidad los alumnos. Y tercero, por parte de los jueces y tribunales y a nivel europeo, obviamente existe una aceptación en ese sentido. Si los cromatógrafos fueran de uso exclusivo por parte de los químicos, para ellos les estaríamos haciendo un enorme favor porque no les faltaría mucho trabajo, porque hay más cromatógrafos en el mercado que químicos. Piensa que la gran mayoría de este tipo de instrumentales analíticos están aplicados por auxiliares de laboratorio, específicamente formados. Otra cosa es que el procedimiento que nosotros apliquemos concretamente tenga el respaldo de un experto en metodología analítica o en química analítica que nos pueda preparar eso. Pero al igual que el resto de la microespectrofotometría ultravioleta visible, la espectroscopía Raman, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, los videoespectrales comparadores por irnos a un extremo más corto, difractores de rayos X, ICP masa, a nosotros nos tienen que formar obviamente en ese sentido. Eso no significa que obviamente nos quede mucho por andar, pero no estoy en absoluto de acuerdo y con respecto a mi grupo de investigación, que la gran mayoría de ellos son químicos, doctores en química analítica y química orgánica y química física, obviamente ellos pueden hacer un análisis de
datación de un documento, un análisis químico de datación, pero no son capaces de ofrecer resultados e interpretación para decir si ese documento es falso o no es falso. Además, pensemos que la técnica de análisis químico, que a mí me gusta llamarle análisis cromatográfico, no es la panacea, es decir, no es todo. Existen toda una serie de metodologías convencionales que se pueden aplicar de una manera complementaria, ampliatoria, para nosotros poder hablar de la propia autenticidad de ese documento. Por lo demás, Isabel, te mando también un fuerte abrazo y perfecto, yo creo que he contestado. Ya aquí Félix no me manda absolutamente más nada. Venga, un abrazo muy grande a todos y recuerdos desde España, Gran Canaria. Adiós.